quiero separar dos conceptos importantes, porque en alguna medida las personas a veces confunden estos dos elementos. Una cosa es la idea de aprendizaje, por una parte, y por otra el concepto de memoria. ¿Ya está? Aprendizaje es la capacidad de adquirir conocimientos y memoria es la capacidad para retener la información aprendida. Son dos elementos independientes. ¿Ok? Aprendizaje, entonces, es la maquinaria. La maquinaria para adquirir, en el fondo, conocimientos. Y por otra parte, memoria es, en el fondo, el almacenamiento de estos conocimientos. Y entre paréntesis voy a poner aquí la palabra datos, porque en general parte de este conocimiento está constituido por datos. Por ejemplo, si yo les pregunto por la cocina de vuestras casas, los elementos que hay dentro de la cocina, ustedes van a empezar a recordar cosas, pero algunas cosas son recordadas como datos puros y otras son recordadas en términos funcionales. Por ejemplo, yo recuerdo que en la mañana, cuando me levanté, había algunas cosas sucias que quedaron de anoche en la cocina y las lavé temprano, ¿ya? Para dejar la cocina adecuada. Entonces, en mi recuerdo tengo una funcionalidad de haber hecho unas cosas y en otras tengo datos duros sobre los elementos que estaban constituidos en ese procedimiento. Y para realizar el lavado de esos objetos requería entonces tener conocimientos que implicaban procesos de aprendizaje antiguos, de cómo utilizar elementos para lavar, hacer el proceso, pagar, no sé qué, todo lo que esto significa. De modo que continuamente nosotros estamos desarrollando nuevos conocimientos del mundo y esto está sumado a estos dos procesos esenciales, aprendizaje y memoria. Hay otro concepto que solamente lo voy a agregar en la idea, nada más que para que quede integrado en vuestro discurso. El concepto de inteligencia. Entonces, la inteligencia es en el fondo la red de conexiones, la complejidad de esta maquinaria. Cuando miramos a los seres humanos, en conjunto vemos que hay seres humanos más inteligentes y otros menos inteligentes. Ahora que hay redes sociales, por ejemplo, estamos continuamente viendo TikTok y otras macanas, donde aparecen videos de gente que hace cosas estúpidas y que le produce mucho daño. Por ejemplo, un tipo haciendo maniobras en moto, un tipo borracho cruzando un puente, un tipo en el agua tratando de arreglar un enchufe. Vemos que la gente muere, que un tipo que se sube a un poste borracho en Argentina, por ejemplo, y se cae, se le cae el semáforo y se cae, le cae el semáforo arriba, incluso una lesión que lo tiene hoy día en silla de ruedas en Buenos Aires. Conocí el caso por un profe de la Universidad de Cuyo que justamente lo contó. Escuché este video de no sé qué. Ese chiringuito quedó mal, me dijo el profe. Claro, entonces tú dices, ese tipo, no sé, uno podría cuestionar su inteligencia. Claramente, ¿no? Entonces, la inteligencia es una red de conexiones entre distintas regiones del cerebro que permite sostener esta maquinaria que relaciona los procesos de aprendizaje y memoria. Ok, listo, me quedo con eso por ahora.
miembros. Entonces, aparece un concepto de Lashley difícil de entender, en realidad complejo. Les voy a dejar una breve lectura de Lashley porque el concepto es un poco raro. Lashley habla de una idea que es esta como teoría del engrama. ¿Qué es el engrama? Lashley decía que para que pudiese existir procesos de memoria dentro de nuestro cerebro debía desarrollar arreglos. ¿Ya? Array. ¿Qué es un arreglo? Un arreglo es una distribución de elementos en el espacio. ¿En qué espacio? En el espacio neurobiológico. No estaba tan claro, Lashley, si este espacio estaba dentro de la célula o fuera de ella, o organizada con varias células en su conjunto. Pero habían arreglos, y a esos arreglos les llamó engrama. Entonces, la huella de un recuerdo, dice Lashley, se localiza en una zona del cerebro cuya extirpación hace que desaparezca el engrama y por tanto el arreglo. ¿Qué significa? El arreglo es distribución de la... Hoy día... Y que el arreglo se llama engrama. El arreglo se llama engrama. Entonces hoy día los estudios neurobiológicos han mostrado que efectivamente hay ciertos mecanismos proteicos y de enzimas dentro de las propias neuronas que después de un proceso de aprendizaje generan modificaciones. Entonces la memoria podría tener una base molecular en estos engramas. Todavía no estamos del todo claros sobre qué es exactamente la memoria, pero algo de eso es cierto. ¿Ya? ¿Lo que no se sabe entonces se localiza? No, se localiza en todo el cerebro. Entonces, tú dices, por ejemplo, aquí en el área 4, por ejemplo, o aquí en el área 6, o acá, por ejemplo, qué sé yo, en el área 18, o en el área 19, o qué sé yo, en el giro temporal medio. Tú siempre, si sacas un trocito de tejido cerebral en distintas regiones, tú vas a encontrar que en el fondo, en distintas regiones del cerebro, hay mecanismos de memoria. No es que el cerebro tenga solamente un gran almacén de memoria, que de hecho lo tiene, que está considerado más o menos después del área 1, 3, 2, más o menos aquí en la región 5, la región 7, más o menos en esta porción parietal hay un gran almacenamiento de memoria, porque es una corteza asociativa. Sin embargo, cada región del cerebro tiene, podríamos decir, si sacamos un cubo de tejido, qué sé yo, y que en este cubo de tejido haya, por ejemplo, 150.000 células, neuronas. Entonces, estas 150.000 neuronas tienen arreglos en el interior de sus sistemas plasmáticos que podrían entenderse como microcircuitos de memoria. Entonces, tenemos memoria motriz, ¿ya? Tenemos memoria visual, tenemos una memoria auditiva, tenemos una memoria premotora, tenemos distintas memorias de acuerdo a todas estas propiedades cognitivas del sistema nervioso. ¿Ya? No hay un gran almacenamiento de memoria donde todas tengan que acceder al momento de hacer una función. Pero sí podríamos decir que hay una mayor cantidad en este lado como de los... En el parietal, sí. En ambos parietales, izquierdo y derecho. Sí. Ya, voy a la siguiente. Hebb, ¿verdad? Que ha sido un hombre muy importante porque Donald Hebb era un profesor de educación general básica
que se fue a trabajar al laboratorio de Penfield y con Brenda Milner en estudios de memoria. Entonces, Brenda Milner, incluyendo a Penfield, fueron los que diseñaron originalmente una cirugía que les voy a mostrar, un caso clínico, el caso del señor Henry Morrison, donde hacen una cirugía cerebral y entonces Hebb con el tiempo se hace experto en procesos de memoria. Y es el hombre más importante para hablar de memoria en la historia de las ciencias. Entonces, ¿qué decía Hebb como principio? Hebb decía, las reverberaciones repetidas sucesivamente dentro de un mismo circuito producirían finalmente cambios estructurales en las neuronas. ¿Se entiende la palabra reverberar? Algo que se repite, ¿verdad? Reverberar. ¿Una rutina sería? ¿Cómo? ¿Como una rutina? Como una rutina, en el más puro sentido de la palabra rutina. Una rutina en un programa de lenguaje C, por ejemplo, de C++, o una rutina en un lenguaje de BASIC. Una rutina o un sistema lógico que va en un ciclo. Eso es una reverberación. Entonces, ¿vimos el Neuronify, el programa ese de neuronitas? Ah, pucha, ya lo perdimos. Ok. Tienes tú. Espérame, si no lo vimos, ¿por qué no lo vimos? Ah, porque se fueron a pausa. Qué pesado. Qué tonto que soy, como no lo vimos. La neurona envía un estímulo a otra neurona, qué sé yo, y esta neurona a una tercera neurona, pónganse ustedes. Entonces de aquí sale, de esta neurona por ejemplo, sale una ruta hacia, pónganse ustedes esa neurona. Entonces, en el fondo, si ustedes envían un pulso aquí, ¿verdad? Este pulso llega a esta porción, pero después se devuelve un pulso y vuelve a producirse un segundo pulso y así se produce un tren de pulsos infinito. Eso es un circuito reverberario. ¿Ya está? O sea que era un circuito lineal, pero esta neurona tiene una deriva que va en sentido opuesto y vuelve a repetir el estímulo. Circuito reverberante. Eso es lo que hacía el programa. Neuronify lo representa en forma esquemática. Ya, vamos. Entonces, aquí aparece un concepto, chicos, que todo el mundo hoy día se juega la boca con este concepto. Ustedes saben que hay una moda de hablar de neurociencia. Entonces, no sé, neurociencia y educación, neuroeducación, no sé, neurociencia y cómo ir al water, neurociencia y cómo comer, neurociencia de la alimentación, neurociencia de, no sé, de estirar el pelo, neurociencia de... Y la gente no tiene idea, pero habla de neuro todo. Entonces, la gente habla de plasticidad sináptica y no tiene idea de qué habla. ¿Ya? Está muy de moda hablar de plasticidad sináptica. O sea, como que si eres un pan pelado si no hablas de plasticidad sináptica. Entonces va la gente a dar como unas conferencias a los colegios sobre, no sé, neuroeducación. Y que hicieron un cursillo ahí de 4 semanas, un postítulo online, ahí una cuestión. Sí. Ok. Plasticidad sináptica, fíjense que, ¿de qué se trata este concepto de plasticidad sináptica? Este concepto de plasticidad sináptica se trata de que cuando en alguna parte del cerebro o de mi sistema nervioso en general, por fuera del cerebro, hay algún cambio, eso provoca una modificación en el operar del sistema. Y esa modificación implica cambios de circuitos. Eso es la plasticidad sináptica. O sea, dicho de otra manera, ¿sí? No me pidas que repita. No, es como cuando uno tiene un accidente y se pega ¿se mueve el cerebro? No, pero... A ver. Es como dijo por
Ya, dame un segundo. Aparece este concepto de plasticidad sináptica y tú me decías, es como, ¿lo ves a la cabeza? No. Es como, por ejemplo, cuando una persona tiene una amputación de un miembro, por ejemplo, se corta un brazo a una persona, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa en el cerebro cuando se corta un brazo? Entonces, aparece como el miembro fantasma, porque claro, ellos tienen la memoria de que ahí estaba, pues y lo sienten. Claro, exactamente. Entonces, por ejemplo, porque si, las conexiones si en quedan este abiertas. cerebro, ¿verdad?, se corta el brazo, este es el hemisferio izquierdo, entonces se corta el brazo derecho. Entonces, toda la región asociada al brazo derecho, digamos, que está más o menos en esta porción de la corteza somatosensorial, va a sufrir un cambio. ¿Ya? Ese cambio va a ocurrir dentro de las primeras 24 horas después de la amputación. Y ese cambio se resume como plasticidad sináptica. Cuando yo estoy aprendiendo algo y aprendo una palabra en forma permanente, eso es plasticidad sináptica. Cuando desarrollo una enfermedad que me produce ceguera y ya no recibo aferencias en mi corteza visual, eso también es plasticidad sináptica. O sea, plasticidad sináptica es todo cambio que ocurre dentro del tejido nervioso. ¿A favor o en contra? No es un juicio de valor la plasticidad sináptica, no es que la plasticidad sináptica sea algo bueno, no es ni bueno ni malo, ocurre, no hay alternativa. ¿Ya? ¿Hay plasticidad en otros tejidos? Sí. En los músculos, por ejemplo. ¿Sería una capacidad de adaptación al nuevo cambio? Es un... No, es que adaptación suena como a que para mejora. Y no necesariamente. Y no necesariamente para mejora, puede empeorar las cosas. ¿Ya? Pero se adaptó a lo que tenía. No necesariamente una mejora. Si, por ejemplo, si yo veo que el camino está roto, voy a tener que adaptarme para poder ir al siguiente. A lo mejor ese, no sé, pues más empinado, mi cuerpo se adapta. Se muestra como algo bueno. No, pero, no puede ser malo porque me voy a cansar más. Te voy a poner un ejemplo más crítico. Ya. Una persona sufre un golpe. ¿Has visto esos tipos en internet que se golpean así, cachetadas así? ¿Ya? Sí. Una persona sufre un golpe y se destruye la cóclea con un cachetazo ahí. Se destruye la cóclea. Le pasó a un crío chico hace como 5 años atrás en una escuela, justamente una escuela de una persona que yo conocía. Otro crío le pegó así con un puño en la oreja y lo dejó sordo. Sordo neurológicamente hablando, no le rompió el tímpano, sino que destruyó la inervación de la cóclea. Sí. Entonces ese crío quedó con un detallito. Y ese detallito no es que no oyera por ese oído, o sea, de hecho no oía, pero por ese oído sentía un pito con una frecuencia aproximada de 14 MHz. Tenía tinnitus. Un tinnitus. Hola. Hola. ¿Sabes que no sé cómo compartir la pantalla que no sea... Si un estímulo impulsa el disparo de la neurona posináptica, LTP potencia la correspondiente eficacia sináptica y por esto induce un impulso de entrada más fuerte, a su vez genera más potenciación. Entonces aquí aparece un concepto, chicos, que es el concepto de LTP, que significa Long Term Potentiation. Ese concepto es muy importante en memoria y en aprendizaje. O sea, potenciación long term, a largo plazo. ¿Ya? Potenciación a largo plazo. Entonces, Donald Hebb es el que induce primariamente la idea, el concepto de potenciación a largo plazo en este.
¿Qué quiere decir don Ángel con esto? Quiere decir que si tú tienes un sistema neuronal y este sistema neuronal tiene muchos disparos, muchos trenes de disparos, entonces estas sinapsis van a mejorar conexión. Si hay muchos disparos eléctricos, esta conexión se va a hacer más fuerte. ¿Ya está? Entonces, si tú eres, por ejemplo, como yo, un patipelado cualquiera para jugar tenis de mesa, que no tengo idea cómo se juega esa macana, pero por alguna razón alguien me obliga y tengo que aprender, a medida que pasan los días, mis circuitos de regulación de la paleta en la mano y mi posición del cuerpo van a ser cada día mejores, debido a que voy a estar estimulando un grupo de circuitos de neuronas que me permiten funcionar en el trabajo. Si el día de mañana te vas a, qué sé yo, a Hungría, por ejemplo, el húngaro es uno de los idiomas más complicados del mundo, pero tienes que empezar a vivir en Hungría y aprender palabras como las estás oyendo todo el día y vas a tener que empezar a tratar de pronunciar algunas. Entonces, esa nube de nuevas perturbaciones en tu sistema auditivo y en tus cortezas primarias, auditivas y luego del lenguaje, van a obligar a que hagas LTP y que tus circuitos se restablezcan para entender ese idioma. Se restablezcan porque tú tenías un circuito primario, que era el de tu lengua materna, y ahora esa lengua materna va a tener que convertirse, ese mismo circuito, en soportar una segunda lengua. ¿Ya está? Y ahí va a ocurrir el LTP. Entonces, el LTP es un fenómeno asociado a los procesos de aprendizaje. ¿Qué altera el LTP, por ejemplo? El otro día escuché a un estudiante decir algo tan espantoso. Yo la verdad es que me reí directamente, tengo que decirlo, soy franco. Me reí porque lo encontré demasiado estúpido y le dije derechamente que lo que estaba diciendo era estúpido. Claro, porque podemos decir cosas estúpidas también, y si hay alguien honesto que te puede decir que está diciendo algo estúpido, son muy buenos. Sí. Ahora, si esa persona te soba el lomo y te dice, oye, ¿quieres capo tú para hablar estas cosas? Entonces esa persona está haciendo daño en realidad porque no está mostrándote cómo es la cosa. Es como cuando uno le pregunta a alguien, oye, ¿cómo ando vestido? Y te dice, oye, regio. ¿Pero qué dijo? Pero en realidad te es como la mona, entonces... ¿Te fijas? ¿Qué dijo el chico? ¿Usted sufre de ansiedad o algo así? ¿Tiene un trastorno de conducta? Sí, la verdad. Lo dejaste pero nítidamente puesto. Lo dejaste puesto cuando ya saliste a buscar al técnico. Es que ya era tercera vez, profe, que usted pedía ayuda y si nadie hacía nada, eso no es ansiedad, es practicidad. ¿Qué altera entonces? Entonces, la situación es que cuando, ¿cómo era la historia? ¿Qué historia está contando ahora? No me acuerdo. La del chico que dijo algo estúpido. Dijo algo estúpido. Entonces, dijo que él estudiaba mucho mejor si se fumaba un pito. Y yo, por supuesto, me burlé. Y le dije que lo que estaba diciendo era totalmente estúpido. ¿Y cuál es el fundamento para decirlo? Es muy simple. Porque el delta 9-THC justamente disminuye la capacidad de LTP en los circuitos neuronales de memoria y aprendizaje. Lo demostramos nosotros en el laboratorio con ratas. Entonces, como que si alguien me está diciendo una cuestión por un lado, pero por otro lado la experimentación demuestra claramente que es lo contrario, entonces... Ahora, si quieres fumar pitos de marihuana y justificar, está bien, justifica. Mira, si tú me dices, yo fumo marihuana porque me gusta y lo paso bien, súper. Pero si tú me dices que fumas marihuana para estabilizar una función, yo te digo, estamos mal. Para estabilizar una función necesitas un fármaco y para eso necesitas un médico. Si quieres divertirte con algo, tienes todo el derecho de hacerlo. Métete un fierro caliente por un ojo si quieres. Si eso te divierte, pero si me dices que haces eso para estabilizar una conducta o una función, estamos mal. Porque no puede establecerse una sustancia de diversión o abuso como un mecanismo terapéutico. ¿Te fijas que hay una distinción, no solo ética, hay una distinción formal de la expresión? Las drogas no pueden ser utilizadas como fármacos, excepto en el marco clínico. Ah, claro.
excepto en el marco clínico. Sí. Por ejemplo, alguien me dice, profe, pero la psilocibina de los honguitos mágicos la utilizan los suecos en depresión. Sí, es cierto. Porque ¿Pero cómo la extraen utilizan? el ¿Le pasan microdosis. al fulano los honguitos y el...? No, son no, microdosis. no. Se toma la psilocibina, se sintetiza, se resintetiza, se purifica al 99,4%, no sé qué, se le agrega un recipiente y se le da 20 miligramos en la mañana al fulano. Es una microdosis. Y se le da así, pero así, Sí. totalmente controlado. Y se miden los metabolismos plasmáticos, ya, listo. Es lo mismo con la marihuana, tiene funciones buenas también, Pero fuera del uso recreativo, en un laboratorio clínico. Ya está, ahí que ver. ¿Cuántos tienen de break?